El profeta Ezequiel vivió durante un tiempo de gran crisis para el pueblo de Israel. En el siglo VI a.C., los israelitas fueron conquistados por el poderoso imperio babilónico bajo el rey Nabucodonosor II, quien destruyó Jerusalén y el templo en el año 586 a.C. Muchos israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia en lo que se conoce como el exilio babilónico. El pueblo de Israel estaba devastado y desmoralizado. Estaban lejos de su tierra, de su templo, que era el corazón de su vida religiosa y de su identidad como pueblo elegido por Dios. Muchos de ellos habían perdido la esperanza y sentían que su relación con Dios estaba rota para siempre. En ese momento de desolación, Dios levantó a profetas como Ezequiel para llevar un mensaje de esperanza y restauración. La visión del Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37, 1, 14. Un día, en medio de este oscuro contexto histórico, el Espíritu de Dios vino sobre el profeta Ezequiel y lo llevó en una visión a un vasto y árido valle. Este lugar estaba lleno de huesos humanos secos, esparcidos por el suelo, acumulados por el paso del tiempo. El valle parecía ser el escenario de una antigua batalla, o tal vez de una tragedia en la que innumerables personas habían perecido y sus cuerpos habían sido olvidados. Dios llevó a Ezequiel a recorrer este valle de muerte y desolación, como si quisiera que el profeta viera en detalle la gravedad de la situación. Los huesos eran muy secos, señal de que llevaban mucho tiempo expuestos a los elementos, sin ningún rastro de vida. Entonces, el Señor le hizo una pregunta a Ezequiel que parecía imposible de responder. Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Ezequiel, sabiendo que para Dios no hay nada imposible, pero también reconociendo la magnitud del milagro que implicaría devolver la vida a huesos tan secos y muertos, respondió con sabiduría y humildad. Señor, tú lo sabes. Ante esta respuesta, Dios le dio una instrucción extraordinaria. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor, yo haré que entre espíritu en ustedes, y vivirán. Les pondré tendones, haré que crezca carne sobre ustedes y los cubriré de piel. Pondré aliento en ustedes y vivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel, obedeciendo la orden de Dios, comenzó a profetizar tal como se le había dicho. A medida que hablaba, sucedió algo asombroso, un fuerte ruido resonó en el valle. Los huesos comenzaron a moverse y unirse entre sí, formando esqueletos completos. Pero eso no fue todo. Tendones comenzaron a crecer sobre los huesos, cubriéndolos luego con carne y finalmente con piel. Ante los ojos de Ezequiel, estos cuerpos muertos volvieron a formarse, pero aún no había vida en ellos, estaban completos, pero seguían inertes. Entonces, el Señor le habló nuevamente y le dijo que debía profetizar al espíritu. En hebreo, la palabra para espíritu es ruaj, que también significa aliento o viento. Dios dijo, profetiza al espíritu. Dile, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, espíritu, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Ezequiel obedeció y profetizó al viento, al espíritu de vida. En ese momento, el espíritu entró en los cuerpos, y se levantaron sobre sus pies, convertidos en un ejército inmenso y lleno de vida. Lo que antes era un valle de huesos secos, ahora era un lugar lleno de personas vivas y vigorosas. El significado de la visión. Tras esta asombrosa visión, Dios explicó a Ezequiel el significado de lo que había visto. Los huesos secos representaban al pueblo de Israel, que en ese momento se sentía totalmente desolado y sin esperanza. Estaban en el exilio, lejos de su tierra y su templo, y muchos de ellos pensaban que Dios los había abandonado para siempre. Sentían que su situación era tan desesperada como si ya estuvieran muertos, como huesos secos esparcidos por el desierto. Dios, sin embargo, les prometía que no los había abandonado. Aunque ellos se sentían espiritualmente muertos, como esos huesos, Él tenía el poder de restaurarlos y darles nueva vida. Dios dijo, Hijo de hombre, estos huesos son todo el pueblo de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos están secos, se ha perdido nuestra esperanza, estamos destruidos. Por eso profetiza y diles, así dice el Señor, pueblo mío, yo abriré sus tumbas y los haré salir de ellas. Los traeré de regreso a la tierra de Israel. Dios les aseguraba que, así como Él había dado vida a los huesos secos en la visión, también les devolvería la vida espiritual y nacional. Abriría sus tumbas, una metáfora del exilio, y los devolvería a su tierra prometida. Les infundiría su espíritu, y así,
No solo vivirían físicamente, sino que serían revitalizados en su relación con Dios. Dios concluyó diciendo: pondré mi espíritu en ustedes, y vivirán, y los estableceré en su tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Simbolismo profundo. La visión de los huesos secos es rica en simbolismo. Más allá de la situación política e histórica de Israel, también habla de la renovación espiritual que Dios ofrece a su pueblo. Los huesos secos simbolizan la muerte espiritual, el alejamiento de Dios y la pérdida de esperanza. Sin embargo, la intervención de Dios, al soplar su espíritu sobre los huesos, muestra su poder para traer vida, restauración y esperanza, incluso en las circunstancias más desesperadas. Esta historia también puede interpretarse de forma más amplia para todos los creyentes, como una promesa de resurrección y renovación en cualquier situación de muerte, desesperanza o sequía espiritual. Dios es capaz de traer vida donde parece que solo hay muerte, y esperanza donde todo parece perdido. En resumen, la visión del Valle de los Huesos Secos es una metáfora poderosa del poder transformador de Dios. No importa cuán secos o muertos puedan parecer los huesos de nuestras vidas o de nuestras esperanzas, Dios tiene el poder de soplar sobre ellos y devolverles la vida, renovando nuestro espíritu y nuestra esperanza.